Buenas tardes. Continuamos con nuestras sesiones de ponencias plenarias en este octavo Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Y ahora nos honra con su presencia el doctor Andrés Fraguela Collar, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. El profesor Andrés Fraguela es profesor investigador titular C en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Recibió su doctorado en Física Matemática y el doctorado habilitado en Ciencias en la Universidad Lomonosov de Moscú y el Instituto de Matemáticas Steklov de la Academia de Ciencias de Rusia. Es especialista en análisis matemático y ecuaciones diferenciales. Su investigación se centra principalmente en la aplicación de las matemáticas en diferentes ramas de la ciencia y la ingeniería, entre las que se encuentran la medicina, la biología, la geofísica, la industria petrolera y la conservación de los recursos naturales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y posee el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. En 2020 fue propuesto por CONCITEP como candidato al Premio Nacional de Ciencias de México y en esta ocasión nos hablará de la ponencia plenaria desde los modelos matemáticos del COVID-19 hasta el diseño de vacunas, teoría, práctica y experiencias. Por favor, es su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, saludo a todos los presentes y a todos los que puedan oír esta conferencia. En primer lugar, quiero empezar por agradecer y reconocer, agradecer la invitación de parte del doctor Escobedo y del doctor Macías también, y reconocer el trabajo que se ha estado haciendo para mantener este tipo de actividad que es extremadamente importante y sobre todo en las condiciones en que estamos viviendo de pandemia, que de eso se trata esta plática. Quiero felicitar en particular al doctor Macías por haber sido tan consistente y constante en la organización de esta actividad a lo largo de tantos años. Bien, entonces, un poco sobre el objetivo de esta plática. El objetivo es, en primer lugar, dar una visión panorámica desde un punto de vista multidisciplinario de lo que se ha hecho alrededor de la pandemia, haciendo énfasis en el papel que ha jugado la modelación matemática en todo esto y que ha sido descrito en un libro de carácter multidisciplinario que recientemente acabamos de concluir y que será publicado posiblemente en el transcurso de este año por la editorial Benham Books. Es una editorial de Emiratos Árabes. En la primera lámina de mi presentación está la carátula del libro. Al final voy a hablar un poco sobre los participantes es un libro escrito por muchos autores de diferentes áreas. Voy a mencionar eso y voy a realizar una serie de agradecimientos en los que estoy verdaderamente comprometido prácticamente a dar, porque sin la participación de estas personas hubiera sido imposible que hubiéramos realizado una tarea de este tipo. Quiero decir que hemos estado revisando en muchas editoriales de prestigio y posiblemente este sea, si no el primero, uno de los primeros libros de carácter multidisciplinario que recoge bastante completamente toda una serie de dimensiones importantes del estudio que se ha hecho y de la investigación multidisciplinaria que se ha hecho alrededor del COVID-19. Y creo que esto es algo muy importante, y sobre este tema de la multidisciplina y de la formación de profesionales capaces de llevarla a cabo es algo que voy a hablar al final de mi plática también. Entonces, la plática tiene varias, digamos, componentes. Quiero empezar un poco primero aclarando una serie de cosas conceptuales, porque pues todos hablamos de COVID, todos hablamos de SARS-CoV-2, pero hay muchas cosas que hay que precisar con respecto a estas dos cosas, a la enfermedad y al virus que la produce. Y lo que quiero es primeramente que se vea toda la actividad
multidisciplinaria y mancomunada que se ha realizado. Un ejemplo de ello es precisamente este libro. Quiero explicar también un poco cómo se extrae la información útil para los modelos matemáticos en el ejemplo precisamente de esta pandemia y cómo se formulan las preguntas correctas a las que hay que dar respuesta con esos modelos. Yo creo que esto es algo que metodológicamente puede ser útil para enfrentar otros problemas con herramientas de modelación matemática, no solamente problemas epidemiológicos. También quiero hablar un poco sobre qué han aportado los modelos matemáticos a los tomadores de decisiones. Hay muy poco tiempo y realmente voy a poder hablar muy someramente sobre una cantidad enorme de trabajos que hay publicados en modelación matemática por gente muy brillante. Y en el libro, cuando salga publicado, ya tendrán oportunidad de ver un análisis muy profundo acerca de lo que se ha hecho y por qué se ha hecho y en qué momento se ha hecho. Yo creo que esto es un ejemplo muy importante para los interesados en la modelación matemática. Y por último voy a hablar de qué han aportado estos modelos a los tomadores de decisiones y qué pensamos que queda aún por hacer, porque queda mucho por hacer y de eso también voy a hablar al final de la plática. Entonces, comienzo con qué es la COVID-19. La COVID-19 es el nombre de la enfermedad, es una enfermedad viral que está producida por un tipo de coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que se transmite rápidamente a través del aire como resultado de la expulsión de aerosoles y gotículas que genera la tos y la secreción respiratoria de personas que están infectadas y que se transmite también por contacto directo con las personas, no solo a través del aire o contacto directo con superficies contaminadas. Del hecho de que la vía principal de transmisión del COVID y de este virus sea a través del aire es lo que promueve el uso de mascarillas. Esto que hoy en día nos parece algo tan elemental, tan trivial a muchos, pues fue un hecho que demoró bastante desde el inicio de la pandemia hasta que fue aceptado que así era, y se hicieron toda una serie de estudios importantísimos sobre este tema hasta que fue realmente aceptado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y se propuso ya de manera generalizada la necesidad del uso de las mascarillas. Por otro lado, la diseminación, fíjense, de este virus a través de ese tipo de aerosoles y de gotículas. Ahí puse de agua, perdón, no son gotículas de agua, son estas gotículas resultado de las secreciones respiratorias, la diseminación de esos aerosoles y gotículas en el aire es un proceso muy complejo que depende del tamaño de los aerosoles y las gotículas, de la inercia con que salen expulsados, con la fuerza de gravedad, con una combinación de procesos mecánicos de difusión, de transporte, de evaporación, que han sido estudiados en muchos laboratorios importantes del mundo y no solo por ingenieros, por físicos. Se han hecho experimentos muy interesantes al respecto de esto. En el libro se citan una cantidad muy grande de trabajos que se han realizado al respecto, que han sido citados en Nature y en otras revistas muy importantes. Y es lo que ha dado lugar a la medida de la sana distancia. O sea que estas dos cosas tan obvias que nos parecen hoy en día han sido resultado de una serie de estudios verdaderamente muy profundos alrededor de esta enfermedad. Entonces, ¿qué cosa es el SARS-CoV-2, el virus que es causante de esta enfermedad, la COVID-19? Pues hay una familia importante de virus que corresponde a los que se llaman coronavirus. Hay muchos libros escritos sobre coronavirus. Sus dos cepas más antiguas son las que causan la gripe común. La primera mutación importante que sufrió la cepa de la gripe común fue en el año 2003 en China y dio lugar a una nueva cepa
Quiero decir que en este momento el SARS-CoV-2 es la única cepa de coronavirus que produce la COVID-19. No ha habido otra cepa. El concepto de cepa requiere una serie de mutaciones muy complejas. Los virus que no se han dado en el virus del SARS-CoV-2, se han dado muchas variantes que han producido las llamadas estas variantes alfa, beta, delta. Hoy acaba de salir publicado algo que les voy a hablar al final, una nueva variante Mu que tiene características diferentes. En México está imperando en este momento la variante Delta. El 95% de las infecciones en México está provocada por la variante Delta, que dicho sea de paso, es una variante mucho más transmisible y mucho más infecciosa que la variante original Alfa. Pero a pesar de que es así, es una variante que es controlable, quizás con un poco menos de efectividad, pero por las vacunas existentes. Esta nueva variante Mu de la que se está hablando ahora, que está en estudio por una serie de laboratorios importantes en el mundo, es una que se está poniendo en estudio precisamente porque tiene todas las características de ser una variante que evade la inmunidad que produce el haber transcurrido por la enfermedad o haberse vacunado. Y eso es algo verdaderamente muy peligroso, porque sería una variante pues que le vale completamente que usted ya haya adquirido una cierta inmunidad a los primeros virus, a las primeras variantes del virus, y que además la inmunidad que produce la vacuna tampoco le haría efecto. Entonces es algo verdaderamente muy peligroso, aunque no hay que asustarse tampoco. Al final voy a explicar qué se hace con estas cosas. Bien, entonces, como les decía, la primera mutación importante de la cepa de la gripa común, del coronavirus de la gripa común, fue en el año 2003, dio lugar a la cepa del famoso SARS, que es el síndrome de respiratorio agudo, que produjo un total de 8.460 casos confirmados en 27 países y tuvo una letalidad del 10%. ¿Bien? La segunda mutación importante apareció en el 2012 en Arabia Saudita y fue el MERS-CoV, que dio lugar a 2.499 casos confirmados con una letalidad del 37%. Una letalidad muy alta, pero realmente se controló muy pronto. La siguiente cepa importante, y además hay explicaciones muy concretas de por qué estas variantes de coronavirus, el SARS y el MERS, se pudieron controlar y por qué no se ha podido controlar el SARS-CoV-2. La siguiente cepa importante de coronavirus es precisamente este SARS-CoV-2, que es la causante de la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo y que todo el mundo sabe que tuvo sus orígenes en China a finales de diciembre del 2019, en esta provincia de Hubei, de la ciudad Wuhan, y hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el día de ayer, ha producido ya 218.267.932 casos confirmados y 4.529.306 muertes en todo el mundo. En México las cifras son las que aparecen aquí: 3.345.564 casos confirmados y 258.326 muertes, de los cuales verdaderamente habría que agregarle algunos más, como voy a ver posteriormente, por varios factores, entre ellos la existencia de casos asintomáticos, la saturación de los hospitales, que hace que hay gente que no tenga acceso a los servicios hospitalarios y fallezca en sus casas, y esas gentes en ocasiones no son registrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación. Con respecto al impacto que ha tenido, la magnitud del impacto del COVID-19 en la salud humana a nivel mundial y en México en particular, el primer caso se detectó en China el 8 de diciembre de 2019, en México fue el 27 de febrero del año pasado, 2020,
y fue declarada pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020. Esta es digamos, la otra pandemia de magnitudes similares a esta fue la de la gripe española en el año 1918. Y hay constancia precisamente de todo esto que ha ido ocurriendo. Eso ha sido una cosa muy importante por una serie de repositorios y bases de datos muy importantes asociados al COVID-19. Hay muchas bases de datos importantes, la de Los Álamos, la de la Universidad Johns Hopkins, la de World Matters, en México la página del CONACYT, etcétera. Entonces aquí les puse para que vieran, por ejemplo, la de Johns Hopkins University, que es una de las más importantes, es precisamente esta. Aquí se dan diariamente el total de casos en el mundo, el total de muertes, el total de vacunas que se han administrado en todo el mundo hasta el momento, total de dosis administradas, toda la información. Las muertes en los últimos días, los casos confirmados en los últimos días. Después usted puede ir a ver todo esto a nivel ya de no solamente puede ir a ver todo esto ya directamente en cada país, en cada región, etcétera. Por ejemplo, el CONACYT tiene su propia base de datos también, donde informa regularmente. Uno puede ir viendo aquí toda la información, aquí además divididas en mujeres y hombres, los acumulados ¿cómo se llama?, de confirmados, rangos de edad, tipos de pacientes, por cierto tipo de comorbilidades, sexo, etcétera. Esa es otra página muy importante, de donde se saca muchísima información valiosa para el trabajo con los modelos. Yo quiero, digamos, el eje central de mi ponencia, aunque estoy explicando todo esto, van a ser los modelos. Toda esta información que estoy dando, aparte de ser información general, es porque es información que es importantísima para confeccionar los modelos y poder extraer conclusiones que sirvan verdaderamente para la toma de decisiones. Entonces, esto es lo otro que quería decir. Aquí en particular, miren, me gustaría mostrarles esto porque es lo que se extrae de una de estas páginas en México. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden ir viendo los casos diarios hasta el 31 de agosto. Bien. Entonces, estos son los casos nuevos que van apareciendo, o sea, la incidencia diaria que se llama. Aquí tienen las muertes diarias, la mortalidad diaria, y se pueden ver estadísticas también como estas de aquí, de hoy, cuál es la situación al día de hoy, de la cantidad de muertes, 259.835, 3.300.000, a ver... 361.146 y así. Bien, uno puede ir viendo por estados y por ciudades importantes también cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Bien, entonces esa es la situación que hay. Con respecto a la magnitud del impacto del COVID-19 en la producción científica, y esto es algo impresionante verdaderamente, ha habido toda una cascada de trabajos en todas las áreas. Aquí están una curva de acumulativos de trabajos que a noviembre del 2020 ya iban por 170, 180.000 trabajos publicados con respecto a COVID. Si se ve aquí los trabajos publicados ya por áreas, fíjense que una de las áreas más prolíferas es precisamente la modelación matemática y el control de la propagación, que es esta naranjita que está aquí arriba, que tuvo un pico precisamente en el mes de abril del año pasado, que fue cuando empezó a manifestarse intensamente esta enfermedad en todo el mundo,
y empezaron a salir muchos trabajos muy, muy importantes que voy a comentar al rato, aún sin tener información verdaderamente confiable acerca de la evolución de la enfermedad, acerca de las consecuencias de la enfermedad y acerca del virus. Ni tan siquiera se hablaba en este momento de variantes ni nada de ese tipo, y ya se estaban publicando alrededor de 600 trabajos, 550 artículos diarios sobre este tema. Entonces, esa es la situación. Entonces, la ciencia, digamos, el centro, la estrella aquí en este tipo de problemas ha sido precisamente lo ha jugado la epidemiología. Pero hay otras ciencias también que han estado relacionadas con el estudio de la pandemia y la epidemiología. ¿Por qué? Porque epidemiología es la ciencia que se dedica a estudiar las epidemias como proceso de propagación de una enfermedad en una comunidad, tomando en consideración todos los factores, ya sean conocidos o en investigación, que se llaman factores contribuyentes. Por eso puse posiblemente contribuyentes al fenómeno en cuestión. Entonces, precisamente la epidemiología es una ciencia que estudia fenómenos complejos, porque entender la forma en que se propaga una enfermedad infecciosa es precisamente tener en cuenta el efecto combinado de todos sus factores contribuyentes, y el estudio de cada componente por separado no aporta información suficiente para atacar el problema en toda su multidimensionalidad y para dar respuestas que verdaderamente se puedan considerar en la toma de decisiones. Hay toda una serie de ciencias involucradas en esto, y han habido trabajos en biología, en química, infectología, virología, farmacología, fisiopatología, inmunología, cardiología, neumología, hematología, sociología, economía, psicología y todo lo que termine en IA. Es muy importante destacar esto. Fíjense, la producción científica ha sido tan grande, esta que les mostré anteriormente, que si comparamos, por ejemplo, con las áreas de mayor publicación científica históricamente en el mundo, como el cáncer, que en sus 26 variantes registradas se publican anualmente alrededor un promedio de 130.000 artículos, pues la investigación que se ha hecho alrededor de esta pandemia ha superado con creces este récord de las investigaciones en cáncer. Entonces, ¿de qué factores contribuyentes estamos hablando en el caso del COVID-19? En el caso de esta enfermedad, ¿cuáles son los factores contribuyentes? Los factores contribuyentes son, en primer lugar, la heterogeneidad poblacional. Esto va a ser algo fundamental y vamos a explicar la importancia que tiene el hecho de que la heterogeneidad poblacional haya influido tanto en la propagación del COVID y qué limitante eso representa para la modelación matemática. La segunda es los recursos disponibles y la tercera, la variabilidad que ha tenido el virus. Entonces, heterogeneidad poblacional que se compone de 4 factores principales. Hay heterogeneidad de tipo social, que se debe a las desigualdades sociales, el comportamiento de los individuos, la actividad económica que realizan, el nivel de riesgo a que se tienen que exponer, etc. Hay una heterogeneidad causada por motivos biológicos, como por ejemplo la edad, el sexo, las razas, las comorbilidades inherentes en los individuos o precedentes en los individuos. Hay una causa geográfica también de la heterogeneidad poblacional, que es la geográfica, que está relacionado con la distribución espacial de las poblaciones, y una causa demográfica que tiene que ver con la densidad poblacional. Entre los recursos, las causas, los factores contribuyentes de tipo relacionado con recursos disponible, se refiere fundamentalmente en los países a los recursos terapéuticos, la capacidad hospitalaria, etc. Y variabilidad del virus, pues que sabemos que el virus tiene muchísimas mutaciones. En este momento hay más de 1000 ya
variantes del SARS-CoV-2, de las cuales han habido unas cuantas que han sido de preocupación, como la alfa, la delta, fundamentalmente actualmente, la beta, etc. Entonces, en este marco, en esta problemática, ¿cuál es el primer paso que tiene que seguir la modelación matemática y computacional? Pues lo primero es tener una comprensión profunda e integral desde la perspectiva biológica y epidemiológica del problema. ¿Bien? ¿Y para qué hace falta esto? Pues para estas cuatro cosas que expongo acá: representar correctamente las características del fenómeno en estudio. Si no se tiene una comprensión clara, profunda, integral del problema, eso es imposible. Para formular adecuadamente las preguntas que hay que contestar. Formular adecuadamente las preguntas que uno tiene que responder es más del 50% de la solución del problema. Y para que el estudio de los modelos ofrezca respuestas que tengan un sentido práctico, que hace falta en este caso. Para interpretar correctamente la información con que se cuenta a la hora de calibrar los modelos y hacer simulaciones. Vamos a ver, hay modelos que corresponden a las tasas, a la incidencia diaria de casos, o sea, a la cantidad de casos infectados que se generan diariamente. Hay otros modelos que tienen que ver, los modelos clásicos de tipo SIR, como vamos a ver, la variable principal son precisamente el acumulado de individuos, no el acumulado, perdón, los individuos infectados activos en un día determinado, que no son los que se infectaron en ese día, sino son los que vienen infectados desde hace prácticamente 2 semanas atrás, que se infectaron desde hace 2 semanas atrás. Entonces hay que estar muy claro con qué información se está utilizando a la hora de calibrar los modelos y hacer las simulaciones. Hay que saber interpretar correctamente los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas y del análisis de los modelos. Yo voy a distinguir entre simulación numérica, que se hace mucho, y análisis de los modelos, que se hace un poco menos, en el marco de este tipo de problemas. Entonces, ¿para qué sirven los modelos epidemiológicos? Pues en general sirven para extraer conclusiones y efectuar pronósticos. ¿Y qué tipo de conclusiones y pronósticos? Pues que le puedan ser útiles a los encargados de tomar decisiones fundamentalmente. Lo más frecuente es que se hagan con los modelos simulaciones numéricas. Para eso hay que calibrar o completar los modelos, o sea, los parámetros de los modelos, y para ello se usan datos de la dinámica epidemiológica, datos recientes generalmente, y después se utiliza estadística bayesiana, por ejemplo, para cuantificar la incertidumbre en los pronósticos que se realizan. También se hacen análisis de estabilidad de los estados de equilibrio y análisis del número reproductivo básico o del número reproductivo efectivo de la enfermedad, cuando ellos pueden calcularse explícitamente en función de los parámetros del modelo y se extraen conclusiones sobre qué hay que hacer para que disminuya la cantidad de individuos infectados, etc. Y lo menos frecuente que se hace, y que es muy importante, eso es una de las cosas que recalco al final de la conferencia, es el análisis cualitativo de los modelos. Este análisis, utilizando herramientas matemáticas adecuadas con el objetivo de extraer información cualitativa del comportamiento de la dinámica asociada a los modelos al variar los parámetros con sentido biológicos en rangos admisibles que hay que saber determinar. Y por eso es muy importante analizar la información epidemiológica para determinar en qué rangos se encuentran esos parámetros. Y con ello se pueden formular muchos resultados particulares que se obtienen de las simulaciones numéricas en un contexto unificado. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que se utilizan para el análisis cualitativo de los modelos? Pues los métodos de identificabilidad, que no es más que los métodos de solución de problemas inversos y su unicidad, para reproducir algún tipo de evolución deseable de la epidemia. O sea, puedo encontrar parámetros desconocidos de los modelos que me reproduzcan una dinámica deseable de la epidemia. Eso es un problema. Estudios de sensibilidad y bifurcación de las soluciones
al variar los parámetros del modelo, lo que estamos diciendo de que a veces una cierta variación en los parámetros de los modelos, que tiene además implicaciones prácticas muy importantes en cuanto a tasas de transición, en cuanto a la capacidad, a la dinámica de la infección, etcétera, pues produce cambios fundamentales en las soluciones. Produce cierto tipo de bifurcaciones, o sea, aparecen cierto tipo de estados que tienen un significado muy importante para explicar cualitativamente el comportamiento de la epidemia y que a veces hay que tratar de evitar. Otra herramienta importante es la teoría de control, la teoría de estabilización, precisamente de aquellas dinámicas que sean deseables y calcular su costo, porque a veces un problema de control nos lleva de un estado no deseable a un estado deseable, pero ese estado deseable, mantenerlo, estabilizarlo, cuesta mucho. Y de hecho puede ser que cueste mucho llevarlo a ese estado. Entonces, los problemas son problemas que de alguna manera multiobjetivo, porque se trata de minimizar algo o de maximizar algo y simultáneamente obtener un efecto deseado en otro rubro, por ejemplo, disminuir costos de operación. Entonces, también los problemas de optimización simultánea, que son problemas en los que son problemas muy importantes, es el problema relacionado con la vuelta a la normalidad. O sea, ¿cómo hacemos para recuperar la economía, para volver a clases y que no se afecten, que se afecten lo menos posible los niños y sus familiares y que y hacer que al menos no colapse la infraestructura hospitalaria por el hecho de que las personas regresan de nuevo al trabajo? Esos son problemas de optimización simultánea, o sea, generalmente hay que minimizar algo maximizando otra cosa, etc. Una cosa importante es que hay que ver, para poder plantearse verdaderamente los problemas que hay que estudiar y para poder entender los estudios que se han hecho, sobre todo con modelación matemática, es muy importante ver que la enfermedad y la epidemia son dos cosas diferentes, se pueden ver desde diferentes perspectivas. Y estas perspectivas son 4 en general. La primera es desde la perspectiva de las distintas escalas de organización biológica en que se pone de manifiesto la interacción del virus y sus variantes con el organismo humano. La segunda, la evolución temporal de la enfermedad a nivel de individuo. Bien, la evolución de la enfermedad. Ya no estamos diciendo de la interacción del virus con el individuo o con el organismo humano, sino la evolución de la enfermedad como consecuencia de esa interacción. Otra perspectiva es la de la evolución temporal de la pandemia en general a nivel de país y a nivel mundial, y el papel que juega en esto la movilidad humana. Y una cuarta cosa son las consecuencias colaterales que ha traído para la salud humana, la sociedad y la economía esta pandemia. Bien, entonces, con respecto a la acción del virus a diferentes escalas de organización biológica, yo todas estas cosas las voy a pasar muy rápido. El objetivo de todo esto aparece en el libro, es que hemos tratado de conceptualizar toda la problemática alrededor de la pandemia, precisamente para entender qué es lo que pueden hacer los modelos, qué es lo que se debe hacer cuando los modelos están tratando simultáneamente de responder preguntas que están relacionadas con dos perspectivas diferentes, etc. Pues desde el punto de vista de la acción del virus, podemos hablar de escala celular,
donde estudian la naturaleza del virus, la estructura, la interacción con diferentes tipos de células, tejidos del cuerpo humano, la afectación a los órganos, etcétera. Y esto lo hace la biología celular, la fisiología, la virología y la inmunología. A escala individual se estudia la enfermedad en sí y las complicaciones que suele conllevar para la salud del enfermo, así como el efecto de la aplicación de diferentes medicamentos y tratamientos. De esto se ocupa la medicina, la fisiopatología, la inmunología, etcétera. Y a nivel de escala global o colectiva es lo que se estudia el proceso de contagio, o sea, cómo se transmite el virus entre las personas y las consecuencias que esto tiene en una cierta comunidad. Y esto es precisamente parte de lo que estudia la epidemiología. Y una cosa importante aquí es que se ha demostrado que tienen un peso fundamental en la transmisión lo que se llaman los supercontagiadores. O sea, hay individuos supercontagiadores y hay eventos supercontagiadores que juegan un papel muy diferente, juegan un papel como heterogeneidad en el proceso de transmisión del virus, juegan un papel muy diferente de la heterogeneidad persistente en la sociedad. Son dos cosas muy diferentes que han sido tratados a nivel de modelos matemáticos muy complejos y muy interesantes. De eso les hablaré en un momento. Con respecto a la perspectiva de la evolución temporal de la enfermedad a nivel individuo, pues los contagiados por COVID transitan por 5 periodos. Esto es fundamental: incubación, latencia, desarrollo de la enfermedad, infecciosidad, inmunidad. Y lo importante es que aquí han aparecido dos categorías de individuos muy importantes para tener en cuenta para la modelación, y que son los que complican la modelación y que complican las formas de detener esta enfermedad. Se trata de los individuos que se llaman presintomáticos y los asintomáticos. Estas dos categorías de individuos forman lo que se llaman los propagadores silenciosos de la enfermedad. ¿Y por qué propagadores silenciosos? Pues los presintomáticos son individuos, es una etapa por la que pasan todos los individuos infectados, en que ya son infecciosos, pero todavía no tienen síntomas. Esa etapa dura en cada persona alrededor de 2 días. Pero en esa etapa, en esos 2 días, la gente está suelta. En esos 2 días llega un estudiante a la escuela y infecta a todos sus compañeritos, porque no hay manera de detectar a simple vista o tomándole la temperatura, porque no tiene síntomas ninguno, de que está infectado. Y ya es infeccioso. Eso es una característica muy importante de esta enfermedad, que tiene que ver con estudios muy profundos que se han hecho, que han llegado a esta conclusión con respecto a lo que se llama periodo de incubación e intervalo serial de la enfermedad. Entonces, una cosa más importante todavía es que los supercontagiadores, muchos, un gran porcentaje de los supercontagiadores son precisamente asintomáticos. Y entonces, peor tantito, porque los asintomáticos son los que después del periodo de incubación ya siguen normalmente su vida normal, porque no tienen síntomas ninguna durante todo el transcurso de la enfermedad, y están, no solo esos 2 días de que les hablaba antes, están contagiando, sino están contagiando constantemente todo el periodo que transitan por la enfermedad. Y muchos de los supercontagiadores, que dicho sea de paso, un supercontagiador puede tener una capacidad de infectividad del orden de cientos de veces mayor que la de un enfermo normal, digamos. Pues muchos de esos supercontagiadores son precisamente asintomáticos, o sea, no muestran síntomas y no se detectan. Aquí hay una gráfica que no voy a hacer mucho énfasis en ella, pero es una gráfica muy importante que muestra la distribución temporal de las diferentes fases por las que transcurren los sintomáticos leves y moderados. Bien,
Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, los periodos en los cuales son verdaderamente efectivas las pruebas que se hacen de detección de carga viral, de detección de antígenos, en qué momento van al médico, acuden al médico los enfermos cuando empiezan a sentir los síntomas, en qué momento se desarrollan en qué periodo se desarrollan los síntomas, cuál es el periodo infeccioso de la enfermedad. Estas líneas en diagonal indican que cómo va aumentando la intensidad de eso hasta que llega un periodo de máxima infecciosidad. El periodo presintomático de que les hablaba, el periodo de latencia, el periodo de incubación, el periodo en que el individuo está infectado, que es diferente estar infectado a ser infeccioso. Y todos estos datos son importantísimos para la composición de los modelos. Y por último, de estas fases que les decía, de estas, digamos, perspectivas con que hay que ver la enfermedad, están las fases de la evolución temporal de la pandemia a nivel de país, a nivel mundial, que son 6 fases. En todo el mundo nos encontramos en la fase 4. La primera es importación, dispersión comunitaria, propagación epidémica, salida del primer brote o primera ola, inicio de la segunda y otras subsecuentes. Ya en muchos países se va por la tercera y la cuarta ola. La recuperación, que la etapa de recuperación es donde se supone que hay que muchos países van a estar tronados y hay que dar una respuesta mundial a la posible aparición de estados de emergencia post-pandemia, y en ese caso la OMS debería coordinar los recursos multisectoriales para mitigar repercusiones sociales y económicas, sobre todo en las asistencias que se puedan externas que se puedan dar con respecto a las necesidades humanitarias de muchos países subdesarrollados. Y finalmente, el final de la epidemia, que debe ser algo decretada por los organismos supranacionales con atribuciones sanitarias como son la OMS y la OPS, cuando en la gran mayoría de los países se haya controlado la situación de contagios. Es muy importante que en cada una de estas etapas se han desarrollado determinado tipo de modelos matemáticos para dar respuesta a los problemas que se plantean en cada una de las etapas. Entonces, ¿qué consecuencias colaterales para la salud humana, la sociedad y la economía ha tenido la pandemia? En primer lugar, que existe algo que se llama COVID-19 persistente o long COVID, que es una entidad propia que se deriva de afectaciones secundarias producidas por la enfermedad, que ya no es la enfermedad y que no son del todo conocidas, pero que puede tener consecuencias trágicas después, hasta en las personas que han tenido la enfermedad de forma leve. Puede ser que al cabo de varios meses empiecen a haber manifestaciones secundarias que sean verdaderamente muy serias. Lo segundo es la repercusión económica que ha tenido a nivel macro, a nivel de empresas, a nivel de economía familiar. Lo tercero es que se han incrementado las desigualdades sociales. Lo cuarto es que el impacto negativo que ha tenido el distanciamiento y el aislamiento social en la salud mental, en la afectación psicológica y en el comportamiento social de las personas en todos los países. Y estamos en general pagando las consecuencias de un esfuerzo global mal coordinado ante una situación internacional de distribución desigual de las vacunas. Y fíjense, el problema de que los países subdesarrollados y los países con menos recursos tengan vacunas, no es solo un problema de tipo humanitario, lo cual verdaderamente es ineludible porque se está abandonando a su propia suerte a millones de personas vulnerables al virus, sino que es la manera, el limitar la cantidad de personas que son susceptibles de enfermarse es una manera de reducir la probabilidad de que emerjan nuevas variantes del virus a través de mutaciones. Mientras más personas hay susceptibles, hay más posibilidad
de que el virus sufra mutaciones y surjan variantes como la variante Delta o la actual variante Mu, esta de que les acabo de hablar, que pueden ser muy peligrosas. Entonces, con respecto a los modelos, ¿cómo se dividen los modelos matemáticos? En general hay dos tipos de modelos, los de pronóstico y los compartimentales. Los de pronóstico son a menudo de naturaleza estadística y lo que tratan es de ajustar una serie temporal de datos a una cierta curva. Y se utiliza la expresión analítica de esa curva para extrapolar el patrón de comportamiento de los datos en un futuro próximo cercano, sin que se conozca a priori la dinámica del proceso que produce el patrón. Entonces, una cosa importante que se usa mucho es cuando que no es lo único, pero se utiliza mucho datos acumulativos, porque los datos acumulativos poblacionales son curvas sigmoides, o sea, parten de niveles muy bajos, empiezan a crecer, pues son acumulativos y no pueden sobrepasar a la población completa, por lo tanto tienen que tender por continuidad, tienen que tender a un equilibrio o a una asíntota, a un valor asintótico, y ese comportamiento sigmoidal es el comportamiento precisamente es un comportamiento de tipo logístico que reflejan precisamente las curvas de tipo Gompers, que además son curvas que reflejan ese tipo de comportamiento, dependen de muy pocos parámetros, se puede aumentar el número de parámetros si se le aumentan puntos de inflexión a la curva, y esos parámetros son los que se determinan, y entonces uno tiene la curva, la tiene hasta un cierto momento, y la prolonga y dice, esto es lo que va a pasar dentro de algún tiempo. Generalmente esto da resultado una semana, y ya es suficiente, bastante. El problema con esto es que en general los datos son incompletos, los datos vienen dados con error, etcétera, 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 y todo eso requiere un gran procesamiento precisamente para ser utilizados en estos tipos de modelos. Y están los modelos compartimentales, que son sistemas de ecuaciones diferenciales que recogen los elementos fundamentales de la transmisión y del contagio, y que describen la propagación de enfermedades infecciosas y se pueden utilizar para hacer pronósticos a más largo plazo o similar escenarios de transmisión en el futuro, bajo ciertos supuestos sobre los parámetros que gobiernan la transmisión y la evolución de la enfermedad. Y también supuestos sobre la inmunidad que se genera en las personas recuperadas. Y en estos modelos se pueden meter toda una serie de factores, toda una gran serie de factores. Y como las vacunas, todas las medidas que se han ido tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, los modelos compartimentales clásicos, digamos, que muchísima gente conoce, y esto ha sido verdaderamente, estos modelos se pueden estudiar en un curso cualquiera de ecuaciones diferenciales y se pueden sacar conclusiones con ellos, y eso ha sido uno de los grandes problemas, porque al inicio de la pandemia todo el mundo dijo, está fácil, agarro un modelo de estos y con ellos me pongo a hacer predicciones de cuándo va a haber el pico de la enfermedad, cuándo se va a acabar, qué tamaño va a tener la enfermedad, etcétera, 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 que son las cosas fundamentales que se pueden extraer de estos modelos, y grave error. Pero bueno, los modelos compartimentales básicos son los modelos de tipo SIR y algunas correcciones de ellos, como son los modelos SI y SIS. Estos modelos de tipo SIRS son los modelos de Kerman y McKendrick, que surgieron en el año 1927, y muy posteriormente, en el año 2000, el modelo de Hicot, de los modelos SEIR, donde la SIR significa individuos susceptibles, infectados y removidos. Los removidos pueden ser porque se recuperan o porque fallecen, aunque las tasas de recuperación y las tasas de fallecimiento pueden ser diferentes. Y los modelos SEIR incluyen además la variable E, que representa
a los individuos que se llaman expuestos, que son los individuos que están en periodo de incubación de la enfermedad. Los modelos de COVID se complican muchísimo más, hay que introducir muchísimas más variables, como veremos posteriormente, pero miren, por ejemplo, estos modelos tan sencillos pueden ser considerados en forma determinística o estocástica, han sido súper estudiados estos modelos y aparecen en muchos excelentes libros de texto, las explicaciones sobre ellos. Estos modelos no consideran la reinfección, pueden considerar natalidad y mortalidad, existencia de equilibrios endémicos que pueden ser estables. Se usan para pronosticar tamaño y duración de la enfermedad, magnitud y momento en que se máximo de infectados y muertos, etc. Los modelos SIR en particular se utilizan para modelar enfermedades infecciosas infantiles que producen inmunidad vitalicia. Bien, entonces, o sea, no consideran la reinfección. Los modelos CIS se usan para modelar enfermedades de transmisión sexual que no producen inmunidad, o sea, una persona que se infecta vuelve a ser susceptible. Y modelos de tipo C son mucho más restrictivos, por ejemplo, modelan el VIH, pues generalmente no hay recuperación a la infección, o sea, la persona susceptible que se infecta se queda infectada. Entonces, estos son el marco fundamental de modelos con que se cuenta, y estos modelos se sustentan en base a varios supuestos matemáticos importantes. Supuestos que tienen implicaciones matemáticas importantes. En primer lugar, se supone que la población total a la que se aplican se encuentra homogéneamente mezclada, de manera que se satisfagan las hipótesis de la ley de acción de masas para poder representar los contactos entre susceptibles e infectados como productos del total de individuos susceptibles por la fuerza de infección, por lo que se llama la fuerza de infección, que se pone en función de las diferentes clases de individuos infectados que actúan sobre una población determinada de individuos susceptibles. En segundo lugar, estos modelos asumen que la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que corresponde al tiempo de transición, a los tiempos de transición entre compartimentos, por ejemplo, de infectados a removidos, es una función exponencial de esta forma, o sea, la probabilidad de que el tiempo de transición sea menor o igual que t es de la forma 1 menos exponencial de menos mu t para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0. Tiene que ser de ese tipo, y realmente esos tiempos de transición, por ejemplo, en los tiempos de transición intrahospitalarios, de que una persona pasa de ser un enfermo grave a ser crítico, de que una persona que está grave o crítica fallece o se recupera, no siguen este tipo de distribución de probabilidad. Entonces, y eso es uno de los problemas fundamentales que tiene la modelación, que por cierto han sido tratados y se han hecho aportes sustanciales. Entonces, ¿cómo se componen a partir de estas ideas básicas los modelos realistas, teniendo en cuenta dos factores fundamentales? La heterogeneidad poblacional, que es la que da el traste precisamente con la exigencia de homogeneidad que requieren los modelos, y las medidas que se aplican. O sea, si yo pongo, le pongo cubrebocas a la gente, ¿qué incidencia va a tener eso en la transmisión? Si la gente mantiene la sana distancia, ¿qué incidencia va a tener? Si hay una cuarentena, ¿qué efecto va a causar esto en la transmisión? ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo se componen? Primero, para representar esa heterogeneidad poblacional, generalmente... Perdón, profesor Andrés, le quedan 2 minutos, ¿eh? 12. No. Dos nomás. Ah, dos nada más. Un par de minutos. Uy. Un par de minutos. Me tengo que saltar todo esto. Miren, aquí iba a hablar un poco, porque me interesa mucho llegar al final, de cómo se componen los modelos realistas. Hay otra serie de modelos compartimentales e importantes. Sobre todo para componer los modelos realistas hay que trabajar con la heterogeneidad poblacional. Y existen otro tipo de modelos también, que son no solo los modelos estos compartimentales de tipo SIR o SEIR, sino los modelos que se llaman de edad de infección,
que son modelos que en lugar de trabajar con los infectados activos, trabajan con la incidencia diaria de infectados, y estos modelos vienen descritos por ecuaciones integrales en lugar de ecuaciones diferenciales. Los primeros trabajos importantes, esto sí hay que señalarlo, relacionados con el COVID, fueron trabajos que se realizaron muy al principio, los trabajos de Holloway, Aletta y Ferguson, con sus respectivos colaboradores, y que lo que hacían era tratar de medir la eficacia de cierto tipo de intervenciones no farmacéuticas, como la sana distancia, las medidas de aislamiento, las cuarentenas, etcétera. Y la precisión de estos modelos estuvo muy limitada por el desconocimiento que se tenía en ese momento de las características del virus y de su transmisión. Y aquí quiero señalar que hay dos estrategias fundamentales que se simulan, que son la mitigación y la supresión. Bien, la mitigación y la supresión. Y hay una discusión interesante con respecto a estos dos términos, porque la mitigación consiste nada más en disminuir, en tratar de detener la propagación, mientras que la supresión son medidas drásticas que tienen como objetivo revertir completamente el crecimiento de la epidemia. Y generalmente se toman medidas muy drásticas. En China y en los países asiáticos se ha optado por la medida de la supresión, en el occidente se ha optado por la medida de mitigación, con resultados verdaderamente bastante deprimentes, y que los modelos matemáticos demuestran por qué esta medida, aunque realmente influye más en los modelos, ¿cómo se llama?, en el aspecto psicológico de la población, etcétera, realmente son muchísimo más eficientes, y lo que hay que saber es sencillamente controlarlas. Existen una serie de modelos importantes, los modelos CAIR, SUEIR, CIHRD. Todos estos son modelos que incluyen lo que se llama la transmisión asintomática, y modelos del tipo CEIR-Erlang, en que se proponen estrategias cíclicas escalonadas para definir los periodos de entrada y salida de un confinamiento, demostrándose que este tipo de estrategia produce mejores resultados para confinar a la población cada vez que se llega, que confinar a la población cada vez que se llega a una situación epidemiológica crítica. Hay algunos temas pendientes en todo esto que consideramos que es importante. Es una lástima que no haya tiempo para hablar sobre esto, pero que está relacionado con el análisis de los datos y la importancia que tienen los modelos matemáticos en el análisis de los datos. Por ejemplo, en el análisis estadístico de los datos, correlacionándolos con las variables intrínsecas de los individuos, que son edades, comorbilidades, raza, sexo, etcétera, de manera de hacer clústeres donde los tiempos de transición de los individuos de esos clústeres con respecto a la recuperación o a la complicación de sus síntomas hasta la mortalidad se ajusten a una misma distribución de probabilidad. Esos son toda una serie de problemas que aquí mencionaba, que son muy importantes, y por otra parte se requieren realizar más pruebas para detectar los casos asintomáticos que están por ahí infectando a todo el mundo y son imposibles de detectar si no se hacen pruebas. Pero el problema es cuántas, en qué momento y sobre qué muestras de la población, y eso es un problema de carácter matemático, de modelación matemática. Por otro lado, hay toda una serie de temas pendientes de los estudios de los modelos matemáticos asociados al COVID. Uno de ellos, yo creo que el fundamental, que es el único que voy a mencionar, es el introducir en los análisis que se han hecho el enfoque inverso en lugar del enfoque directo, el inverse en lugar del forward. Porque todo lo que se ha hecho va en términos de un enfoque inverso, pero de un enfoque directo. Pero el enfoque inverso consiste en plantearse las preguntas de la forma siguiente. Si yo tengo un modelo que yo acepto
¿Cómo deben seleccionarse sus coeficientes desconocidos dentro de un conjunto de coeficientes definidos a partir de cierta información a priori que tenga sentido epidemiológico para que el modelo reproduzca una evolución deseable de la epidemia durante un cierto intervalo de tiempo prefijado? Y con esto no tenemos la limitación de tener que estar determinando, como en el caso del enfoque forward, del estar determinando, cuantificando la incertidumbre que cometemos al realizar los pronósticos con un enfoque forward, que se puede explicar desde un punto de vista matemático muy claramente el por qué eso es necesario. Entonces, hay toda una serie de problemas, aquí están otra serie de planteamientos, pero quiero terminar con dos detalles, si me permites, por favor, muy rápidamente. Son dos cosas nada más. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Primero, hemos aprendido que la modelación matemática es una herramienta para estudiar sistemas complejos muy importante y para extraer conclusiones que sirvan para la toma de decisiones. La segunda es que, aunque el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, el trabajo multidisciplinario de la comunidad científica mundial, y no realmente los gobiernos con sus políticas, etcétera, ha sido lo que ha puesto un freno a la pandemia. Y eso nos lleva a cuestionarnos lo siguiente. ¿Qué cambios de fondo necesitamos en la formación de los profesionales del futuro para formar gentes capaces de desarrollar el tipo de mentes con capacidades de síntesis y análisis, que es lo que menciona Howard Gardner, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, que se va a requerir en un futuro, para que todo esto que hagamos nosotros ahora produzca a la gente y produzca cambio en los nuevos profesionales que redunden en generaciones preparadas para enfrentar este tipo de retos como el de la pandemia. Esto es una cosa muy importante y bueno, de eso podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Ya termino con los agradecimientos. Miren, este libro, aquí se ve el carácter multidisciplinario que tiene 10 capítulos que tratan sobre temas de modelación matemática, epidemiología, la patofisiología, las manifestaciones clínicas, el tratamiento clínico, el tratamiento con medicamentos, el uso de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la estadística, las desigualdades sociales y el COVID, la heterogeneidad poblacional, los protocolos inmunoterapéuticos que se utilizan, por ejemplo, en Cuba, que tiene 3 institutos muy importantes vinculados con esto, el Instituto de Epidemiología, el Centro de Investigaciones en Inmunología Molecular, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y se termina precisamente con un capítulo dedicado a las vacunas. Yo quiero decir que ha sido, verdaderamente yo quiero utilizar este marco para expresar mi agradecimiento a todas estas personas. Por ejemplo, los capítulos 2 y 3, aquí miren todos los especialistas, todos los especialistas aquí están en el capítulo 3 que han participado en este capítulo. Todos estos son doctores en medicina, todos estos son personas del Instituto Nacional de Cardiología, que fue uno de los principales hospitales COVID de la Ciudad de México, gente que estaba a diario luchando con la pandemia, directores de cuidados intensivos, el director científico
del hospital, que es el doctor Manlio Márquez Murillo, una persona con la que colaboro desde hace mucho tiempo, la doctora María Eugenia Jiménez, la jefa de epidemiología del hospital. Son gente que, a pesar de ese trabajo tan importante que estaban desarrollando, se dieron tiempo para sacar sus capítulos. Está aquí el doctor Jorge Velasco Hernández, que es un reconocido especialista en epidemiología matemática en México. Tenemos gente aquí del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Tenemos gente de varias instituciones cubanas, gente de instituciones españolas, de instituciones en Francia, en la India, en Bélgica, en Rusia, en fin. Esto ha sido un aporte muy importante. Les destaco, por ejemplo, en Inglaterra también, en Reino Unido, por ejemplo, estas dos personas, Arturo Reyes Sandoval, no sé si alguno lo conocerá, y Bárbara Demas Jiménez, Bárbara Demas española, participaron en el equipo de los laboratorios Jenner de la Universidad Oxford, que diseñaron la vacuna de AstraZeneca. El doctor Arturo Reyes Sandoval es un destacado epidemiólogo mexicano, egresado del Politécnico Nacional, que ya de por sí había hecho un trabajo muy destacado en los laboratorios Jenner de Oxford, y que desde principios de este año fue designado por el presidente de la República para ser director del Politécnico Nacional, y así todo continuó trabajando en este proyecto. Hay que decir además que hemos recibido el apoyo de instituciones importantísimas, por ejemplo, el apoyo en asesoría con respecto al COVID del Hospital Valdebrón de Barcelona, de una cadena de hospitales privados en España, que es la cadena de hospitales HM, una de las más importantes en España, y que tienen una de las bases de datos más completas que hay sobre COVID. Baste decir que es una base de datos de más de 300 gigas, no me estoy equivocando, no es que cambié megas por gigas, son gigas de información sobre los individuos enfermos, que ha sido fundamental para el trabajo que hemos desarrollado. Y finalmente quiero destacar dos cosas, aparte de mi agradecimiento a todas estas personas, al doctor Vitali Volper, que va a exponer el día de mañana, y al doctor Jorge Velasco, que expondrá pasado mañana. El doctor Vitali Volper es un destacadísimo especialista en biología matemática, director de 2 centros de investigación en Rusia y en Francia, en la Universidad de Lyon, respectivamente. Tiene libros escritos importantísimos sobre el tema de modelación matemática en inmunología. Y quiero destacar en particular de todo esto la labor que han desarrollado en apoyo para la edición del libro, para la revisión de todo, y tener el resultado final que vamos a presentar en esta semana ya a la editorial, de personas de la facultad, de nuestra facultad, como el doctor Moisés Soto Bajo, un destacadísimo catedrático CONACYT, del doctor ¿cómo se llama? Raúl Felipe Sosa, que también es una persona verdaderamente súper destacada como matemático, como persona, como trabajador de la ciencia. Hay otras 2 personas externas, que son el doctor Alfonso Casado de España y el doctor Jorge Bacallao de Cuba, que también han tenido un apoyo directo en la consecución final del libro. Y finalmente, el apoyo que nos ha brindado el CONCITEP para realizar esta tarea. Yo fui citado al inicio de la pandemia por el CONCITEP y el gobierno del estado para realizar un trabajo similar al que se estaba realizando a nivel federal aquí en Puebla. Finalmente fui convocado por el CONCITEP y el gobierno, y finalmente no se pudo hacer porque se tomó la decisión de continuar con los lineamientos del semáforo epidemiológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto condujo precisamente a que ese equipo que se había creado inicialmente se extendiera a todas estas personas que están aquí ahorita, y que hiciéramos
esta obra que creo que va a ser verdaderamente un aporte fundamental a esta pandemia. Entonces, muchísimas gracias por su atención y disculpen por haberme demorado un tantito más. Muchas gracias, agradecemos grandemente por esta plática tan interesante y tenemos varios comentarios, varios saludos que le envían y felicitaciones también en los mensajes del chat en la transmisión en vivo a través de YouTube. El doctor Mendoza le manda saludos y pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el manejo oficial matemático que se le ha dado a la pandemia en México? Bueno, realmente este manejo se ha hecho a nivel federal. Y han salido a partir de ahí muchas cosas, lo de el semáforo epidemiológico, la jornada de sana distancia, etcétera. Como consecuencia de estos estudios han habido equipos que se han creado alrededor también no solo de la Secretaría de Salud, sino directamente de la doctora Claudia Sheinbaum, para analizar la situación en la Ciudad de México. El doctor Jorge Velasco ha participado en este tipo de equipos y sí, han sido utilizados ciertas recomendaciones de parte de estos especialistas, pero el problema fundamental es que es muy difícil hacer algo que se pueda aplicar en todos los lugares por igual, precisamente por la heterogeneidad que hay de muchos tipos en un país tan grande como México. Eso ha sido demostrado desde un principio por los trabajos que hicieron los primeros de que hablé, estos trabajos de Ferguson, de Aleta, que fueron la base de la creación de todos esos sistemas que dieron lugar a las grandes bases de datos que vemos hoy en día, como las que les mostré, la de los Álamos, la de Johns Hopkins University, etcétera, y que trataron de predecir cosas que en el libro se ve, y no con el ánimo de desprestigiar, porque ha sido un esfuerzo verdaderamente titánico lo que han realizado estas personas, sino no hay información para poder querer hacer lo que muchas veces hacían, de decir el pico de la epidemia en Chile va a estar el 31 de febrero del 2021. No puede ser. Entonces, y se ha demostrado, o sea, no hay nada que haya dado en el clavo, incluyendo aquí en México también. Entonces, yo creo que lo que se trata es de que todo el mundo está utilizando los modelos con un mismo objetivo. Y a mí no me dio tiempo ahora, porque traté de dar una panorámica tan grande que en cada uno de los temas podría estar hablando 5 horas. Y se trata de otro enfoque de uso de los modelos, que ya dependerá entonces de las autoridades, de los tomadores de decisiones, si las conclusiones que se traigan y las recomendaciones que se hagan son tomadas en cuenta o no. Pero no es lo mismo que usted use datos de la trayectoria de la dinámica epidemiológica reciente para con ello completar modelos y querer pronosticar qué va a pasar, porque obviamente pueden haber muchos factores que intervengan en la variabilidad de esos datos. Sobre todo factores de conducta humana, de todo tipo. Bien, que los hemos visto muy claro, la gente necia que dice que no hay, que anda como quiera, sin cubrebocas y tal, no sé qué. Entonces, es muy difícil. Entonces, hay que utilizar un poco los modelos de otra forma, decir, a ver, ¿qué dinámica quisiera para mi país? O para Puebla, o para tal lugar, para tal región. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para producir esa dinámica durante tanto tiempo? Ahí entonces se pueden plantear muchos problemas matemáticos de optimización, de ver entonces cómo tienen que ser los coeficientes, y cómo esos coeficientes de los modelos están relacionados con las medidas que se toman, con las medidas terapéuticas, las no terapéuticas, etcétera, 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 con la movilidad, con todo, pues entonces por lo menos vas a tener información cualitativa importante que te va a decir
cómo tienes que ir restringiendo las cosas. Pero poner 3, 4 puntitos y decir que con estas 3, 4 cosas, entonces usted está bien si las cumple y este otro está mal, es muy complicado, muy, muy complicado. Pero además ese no es un problema de México, es un problema que ha ocurrido en todo el mundo y yo creo, aquí había una cosa importante, si me permiten, muy rápidamente, quería mencionar que es que, fíjense esto lo leí hace poco y se los voy a leer. Hay que tener presente que la epidemiología es una ciencia extraordinariamente compleja que exige un esfuerzo muy importante de la matemática, de la estadística y del análisis de datos. Y otro, menos importante, de la medicina. Para que nos entendamos, si hacemos el símil con una guerra, la epidemiología es pura estrategia, mientras que la medicina y la bioquímica, etcétera, son los fabricantes de armas y municiones. En muchos países se ha pensado que la pandemia era un problema médico, cuando en realidad es un problema principalmente estratégico. Otro error ha sido pensar que la epidemiología equivale al mero análisis de datos, con el cálculo de tendencias, de medias, de otros indicadores. Aunque ese análisis resulta fundamental, intentar controlar una pandemia solo con él es como intentar predecir la bolsa, nada más que por ver cómo están los datos hoy en día. Eso puede funcionar a veces de chiripa a muy corto plazo, pero no mucho más. Lamentablemente el campo de la modelación matemática no ha sido el fuerte de la investigación médica en muchos países y hay que reconocer que estos modelos, su papel debería ser crucial a la hora de establecer las mejores estrategias para combatir la enfermedad. Pero esto es muy poco verdaderamente frecuente. Y yo creo que esto tiene que ver con el papel que se le da a la ciencia en general en muchos países, en muchos países. Claro, también hay que jugar con la necedad de la gente, pero a veces hay que cuestionarse qué está haciendo el mundo asiático, qué está haciendo el occidente. Esto que decíamos de que en Asia se van por la medida de la supresión. Sí, bueno, está difícil estar encerrado mucho tiempo, pero es necesario, porque hay que bajar los niveles de contagio tan abajo que sea posible detectar a los pocos que están enfermos y tratarlos hasta que no quede ninguno, como está China hoy en día. Prácticamente no tiene ningún enfermo. Increíble, un país de 1.000 millones de habitantes que no tiene casi enfermos ya. Entonces, se dan cuenta, y eso cuesta, la disciplina cuesta, el hacer las cosas bien a veces requiere de que las personas que toman las decisiones, no que sepan de aquello de lo que tienen que tomar, no, tienen que confiar en quienes saben. Ese es el gran problema, generalmente muchos de los tomadores de decisiones no confían. Y eso es importante. Yo creo que líderes mundiales, quería decir nada más estos líderes mundiales como la Merkel, Biden ahora, el presidente de Rusia, no es que sean genios ellos, confían en los tipos que verdaderamente saben lo que hay que hacer y tratan de hacer esas cosas. Y aún así, todavía hay problemas. Muchas gracias. En preguntas relacionadas que ya se han dado respuesta, el doctor Macías Romero le felicita por su excelente plática que la hace tan accesible a todo público. Nos motiva a hacer aplicaciones de la matemática y hace la acotación de que el doctor Fraguela es muy querido en la facultad por su inmensa capacidad de trabajo y los resultados que tiene. Y preguntaba también si ha trabajado con algunas autoridades, por ejemplo, el subsecretario Hugo López-Gatell. No, con quien he trabajado ha sido con la dirección del CONCITEP, que en particular le transmito mi mayor reconocimiento y agradecimiento al maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, que es el actual director, y con gente que fue encargada al principio de la epidemia por el gobernador del estado de todo lo que tenía que ver con esto.
es con ellos con quien he trabajado. Me he reunido con gente de diferentes secretarías, de diferentes oficinas importantes del gobierno para ver esta situación, pero bueno, digo, se tomó la decisión de que continuáramos. Cuando visitó López-Gatell Puebla, se tomó la decisión de que se continuara con la línea que estaba marcando el gobierno federal, de esto de los semáforos, etcétera. De hecho, a mí me mandaron cuando eso se empezó para que lo analizara, lo viera, a ver qué me parecía. Yo lo analicé, lo vi, di mis opiniones y ahí quedaron. Entonces, eso ha sido. Realmente, a partir de ahí, pues ya nos abocamos directamente en esto. Se hizo el seminario, este que está aquí es una de los pósters que se muestran aquí, el de la derecha. Se hizo un seminario muy bueno donde participaron muchísimos de los participantes en el libro, etc. Muchas gracias. El doctor López Andrade también pregunta algo parecido a lo que ya ha respondido. En su opinión, ¿cuál debe ser la mentalidad de los jóvenes que inician sus estudios en las licenciaturas en matemáticas y de los docentes que los atienden en este siglo XXI, a la luz de las investigaciones de modelación que se han realizado? Yo no pienso yo creo que la mentalidad de los estudiantes hay que formarla, y que lo que debería variar es la mentalidad nuestra al respecto. Yo creo que hay una confusión entre lo que hacemos cada uno y lo que debemos hacer en bien de la sociedad en general. Son dos cosas diferentes. Usted puede trabajar, usted tiene la libertad de trabajar en el problema que quiera. Si desde el punto de vista científico es para eso, para lo que está preparado, o es eso lo que verdaderamente le gusta, pues lo puede hacer. Nadie se lo prohíbe. Nadie lo prohíbe. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos pensar, y desde hace muchísimos años yo estoy planteando que la universidad en general debe tener otro enfoque. Debe tener un enfoque hacia la formación multidisciplinaria de sus estudiantes. Va a ser imposible que una facultad, y más una facultad de un tema tan teórico como matemáticas, sea capaz de brindarle a los alumnos lo que verdaderamente necesitan como para formarse como los profesionales de mañana. Yo les recomiendo mucho a ustedes, los que estén interesados, leer dos libros que son muy fáciles de leer. Uno que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, y otro que se llama Las 5 mentes del futuro, de Howard Gardner. Sobre qué gente tenemos que crear, pero para crear esa gente se necesita empezar a trabajar con los niños desde la primaria. Pero además los niños no pueden adquirir capacidades, habilidades. No quiero mencionar la palabra competencia porque no me gusta y porque estoy escribiendo un libro precisamente hablando de que no es correcto el enfoque de competencia, sino hay que hacer las cosas de otra forma. Estoy escribiendo 2 libros relacionados con educación, uno que tiene que ver mucho con la formación matemática en la enseñanza primaria, secundaria y media superior, y otro que tiene que ver en general con los modelos educativos, con la visión hacia el futuro en base a todos estos pensadores importantes, Howard Gardner, ¿cómo se llama? Ahora se me han olvidado los nombres, los grandes futuristas que ven la sociedad del futuro, que ven la nueva sociedad del conocimiento, las exigencias de la sociedad del conocimiento. Entonces, hay que trabajar para lograr que esos alumnos lleguen a la universidad con la disposición y con las bases creadas para que se pueda formar de ellos el tipo de especialista que hace falta. Es inevitable trabajar con los maestros. Los maestros no tienen la formación que hace falta, y no estoy hablando mal de ellos, es la formación que han tenido. Y uno no puede transmitir lo que no tiene. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Tenemos una escuela que da una formación fundamentalmente esquemática, mecanicista, y así llegan los estudiantes a la universidad.
Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, contribuimos a que sigan así. El estudiante que llega a la universidad sigue pensando y sigue viendo la universidad como la escuelita a la que asistió cuando tenía 10 años. Sentado en un pupitre o en una silla, oyendo clase, yendo, haciendo una tarea, trayéndola, haciendo un examen cuando lo tiene que hacer, y no va por ahí la cosa. Yo creo que sería muy importante, y yo lo estoy planteando hace muchísimos años, ya dejé de plantearlo porque me cansé, sencillamente. Se lo he planteado a muchas personas, no voy a decir nombres, hasta a nivel de las más altas autoridades de la universidad, y no he recibido ninguna respuesta porque piensan que es una ocurrencia mía nada más. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que pensáramos en eso. Sí valdría la pena, porque la respuesta que hay es, esto está muy bonito, pero no hay condiciones. Y no las va a haber nunca si no las creamos. Y no quiere decir que las creemos de ahora para la semana que viene, pero vamos a empezar a crearlas. Vamos a pensar que ya muchísimos de nosotros vamos de salida. ¿Quiénes son los nuevos que tienen que ingresar? Hay que pensar en cómo va evolucionando la ciencia. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas ahora no son demuéstrame tal teorema. Los problemas ahora están en esto, están en la epidemiología. La última reunión del G7, del grupo de los 7 más importantes países, más influyentes países del mundo, trataron 2 temas: cambio climático y COVID-19. ¿Y por qué? Porque el cambio climático está definiendo muchas cosas. Está definiendo los desastres naturales, está definiendo las escaseces, las grandes y las profundas desigualdades sociales que se están creando, y el COVID-19 está acabando con la gente. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que nosotros deberíamos pensar un poquito en grande, pensar más allá y tratar de hacer propuestas serias que no son solo para nuestra facultad, no son para la universidad. No podemos pensar en formar nosotros gente que pueda realizar trabajo de tal y más cual tipo, si no los vinculamos al menos y damos la oportunidad de que dentro de sus programas de estudios tengan la posibilidad ellos de cursar asignaturas en biología, en ingeniería, en ciencias sociales, en todas esas facultades, y que les sirvan para su formación. No se puede. Y mucho más, y fuera también. Pero bueno, por lo menos dentro de la universidad. Pues muchas gracias. Agradecemos grandemente su participación en nuestro 8º Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Enhorabuena, muchas felicidades por Muchísimas gracias a todos y les mando un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Cuídense, por favor. Cuídense. Hasta luego. Abrazos virtuales. Adiós. Hasta luego.